lo rompe, lo viola, lo despedaza y lo distribuye. Y de momento va a la corte, ante un juez. Y la persona dice, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y, ok, pediste perdón, vete. Eso es justo. ¿Es justo? Si el juez es justo, él tiene que juzgar el pecado. En ese momento pudo mostrarse misericordioso, pero a expensas de la justicia. ¿Ven? Pero Dios no tan solo es misericordioso, Dios también es justo. Y Él ha de juzgar. La Escritura dice que el Rey de toda la tierra hará lo que es justo. Dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¡Qué dilema! ¿Cómo puede entonces el hombre ser perdonado? De acuerdo a la Escritura, en el libro de Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. Escuche bien, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. La palabra dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Así que alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar para que Dios de la tierra sea justo. Pero la justicia nos envía al lugar de castigo. Esto es extraño. ¿Y cómo entonces es que somos perdonados? ¿Cómo es posible que Dios nos pueda perdonar si lo justo es que seamos condenados por nuestros pecados? Esa es la gran pregunta. Jesús tuvo que llevar y soportar el castigo de nuestros pecados para que Dios nos concediese su perdón. Si usted está en la cárcel, usted no puede pagar su deuda. Pero si otro paga su deuda, usted queda libre. La deuda del pecado es una deuda eterna. Según el Salmo 49, nadie puede jamás saldar esa deuda. El hombre no puede saldar la deuda por el hombre no puede saldar la deuda por sí mismo. Porque la deuda es una ofensa a la eternidad, a la majestad, a la grandeza y soberanía de Dios. Es muy grande, es un precio que no puede ser jamás alcanzado por el hombre. Se necesitan riquezas. Por lo tanto, el único que puede saldar una deuda semejante son los ángeles. No. Es el que tiene todos los recursos. Y por eso dice la Escritura que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Isaías 53, y en el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para que usted fuese salvo, su pecado fue tomado y puesto en el Hijo de Dios. Su responsabilidad, su maldad, su injusticia, sus mentiras, su falta de amor, su falta de misericordia, sus reacciones malas, sus explosiones de ira, sus murmuraciones,
sus odios internos y rencores. Porque no es tan solo como algunos dicen, yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Él cargó en Jesús el pecado de nosotros. Esta iglesia está llena de gente que son pecadoras, empezando por mí. La canción se trata de cómo Él se convirtió en el trago amargo de Jesús, cómo Él se convirtió en el madero. La Escritura enseña que la razón de esa crucifixión fue nuestra culpa. A veces señalamos a los romanos, señalamos a los abusadores, pero no, fue por nosotros. Si nosotros no hubiésemos pecado, eso no hubiese sido necesario. Si yo hubiera estado, eso no hubiera pasado. Eso es lo que usted se cree. La razón por la que Cristo descendió y fue al madero fue porque eso era exactamente lo que pasaría y lo que pasa. Porque aún hoy muchas veces le damos la espalda a Jesús. Aún hoy nos hacemos del oído sordo cuando Él nos habla. Cuando Él dice, sígueme. Queremos seguir nuestros propios caminos, hacer los deseos de nuestro corazón, y como en aquel entonces cada cual se aparta por su propio camino. Yo hago con mi vida lo que me da la regalada gana. Todavía hoy nos justificamos, ponemos razones para decir cómo somos, pero como dice por ahí hoy día, las excusas son para el que las da. Pero no hay excusas ante el Dios que todo lo conoce. Todos nosotros, y nuestro corazón está desnudo en la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esto es fuerte. En Isaías 53, el versículo 11 dice acerca de Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ves? Si tu confianza está en Jesús, si tu fe está en Jesús, tú eres uno de esos muchos. Amén. Él llevará tu iniquidad, pero entiende de una vez la razón de los azotes, del descarre, de la sangre y del sacrificio. Fuiste tú. Tienes que reconocer el pecado. Y luego, allí el Señor va a derramarse sobre ti con favor y perdón. Es como el hombre que ofende al próximo y le dice que tengo que pedirte yo perdón a ti si yo a ti no te he hecho nada. Pero el Señor estableció desde el principio, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe usted que todo pecado es contra Dios? Cuando usted ofende al prójimo, usted peca contra Dios. Cuando usted habla mal del prójimo, usted peca contra Dios. Cuando usted maltrata a los hijos de Dios, usted peca contra Dios. Cuando usted trata y engaña a las criaturas de Dios, usted peca contra Dios. Cuando usted maltrata a una bestia injustificadamente, usted peca contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Es contra el gobierno de Dios. Esto es fuerte. Y por eso era necesaria la cruz. La cruz demuestra no tan solo el corazón malvado de los hombres y la capacidad para destruir y torturar, también demuestra el aborrecimiento que Dios tiene por el pecado. Dios detesta el pecado. Él es limpio, Él es santo y Él aborrece el mal. Cada vez que veas la cruz, recuerda lo que era: un instrumento de ejecución, el peor método de exterminio
y tortura diseñado con el propósito de aumentar la vergüenza, el suplicio y el dolor del ejecutado. Jesucristo murió en aquel día, pero se sabe que aquellos que no eran tan maltratados como Jesús lo fue, a veces estaban 3 o 4 días colgados del madero sin morir. Mientras que los cuervos venían y le sacaban los ojos y le picaban el rostro. Y la sed los consumía. Esto está fuerte. ¿A qué debe movernos esto? Es tiempo de agradecer a Jesús que estuvo dispuesto a ser crucificado para que el perdón de Dios pudiese ser derramado sobre tu vida. Así que no es simplemente porque le pediste perdón a Dios. Alguien tuvo que pagar la deuda. Y en base a ese pago, a ese salario, a esa vida que fue derramada, Dios puede derramar su perdón sobre él. Pero si ese pago no hubiese sido dado, tu perdón y el mío delante de Dios no valdría nada. ¿Estamos comprendiendo esto? La cruz, segundo punto, es donde la ira y el amor de Dios se encuentran. La cruz es donde la ira y el amor de Dios se encuentran. La Escritura dice en Romanos, capítulo 3. Busquen Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Primero hablamos de la ley. La ley exige derramamiento de sangre para remisión, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hablar de la justicia y la gracia de Dios. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia testificada por la ley y por los profetas. O sea que la palabra de antemano hablaba de esto que iba a suceder. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Quiénes van a recibir esta justicia? Los que creen. Los que creen en Él. Pero el que vive de espaldas a Él no lo va a recibir. Solamente para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados. O sea, la palabra justificado, puesto en una correcta relación con Dios. Bien parados con Dios. Han alcanzado un lugar de no culpables. Estas personas que son justificadas. Pero dice, justificados gratuitamente por su gracia. Un favor inmerecido. Es gratis, pero costó porque dice, mediante la redención que está en Cristo Jesús, mediante el pago, el salario que Cristo tuvo que dar. O sea que somos salvos mediante la fe en aquel que hizo el pago. ¿Ves? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como medio de aplacar o de pagar. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ves? ¿Qué hace el Señor cuando mira la sangre del Hijo? Y veré la sangre, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Por qué? Porque ya la sangre de una vida fue derramada. Una de las palabras, de las características de la vida, es la sangre. Y si usted se corta las venas, ¿qué sucede? Se muere. Porque la sangre, en cierto sentido, es la vida física de su cuerpo. Y Jesucristo lo que hizo fue que derramó su vida para que la tuya no tuviese que ser derramada. Gloria a Dios. Porque de la única manera que tú como individuo puedes pagarle al Señor por tu pecado es ser juzgado y castigado por los siglos de los siglos. Amén.
porque es demasiado alto el precio. No se puede saldar. El día que tú puedas saldarle a Dios por tu pecado, ese día dejarás de sufrir. Acuérdense que estoy en aguas movedizas. Yo soy el primero de los pecadores. Yo estoy aquí como un hombre. Y yo me sujeto a su bondad y su gracia y no confío en mi propio poder para hacer el bien. Yo no poseo eso. No puedo decir, es que yo soy un hombre impecable. Mentiras. Me levanté esta mañana y pequé. No amé como Dios ama. Me levanté esta mañana y pequé. Todo lo que hice no necesariamente provino de fe. Me levanté esta mañana y pequé. Porque pude hacer cosas buenas que me faltaron y me fui para haciendo otras cosas que yo pensaba y pequé. No tengo con qué presentarme delante de Dios. ¿Para qué hace el Señor esto? Versículo 26 de ese capítulo que estamos leyendo, Romanos 3, 21 al 26, dice, para manifestar, en mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que es justificado? El que le sirve a Mahoma, el que le sirve a Abraham, Yemayá, Shangón. Uy. Jesús dijo una afirmación que nadie más se atreve a hacer. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué afirmación? ¿Por qué tú crees que le querían tirar piedras y matarlo? ¿Qué es lo que tú te crees que tú eres? Decían la gente de su tiempo. Tú estás mal, yo creo que tú estás poseído por el demonio. Todo lo que tú haces es por el príncipe de la tiniebla, le decían a Jesús. Eso es lo que me decían. Yo creo que el Dios que tú eres. Estamos publicanos. Está poseído y está tostado. Lo mejor que podemos hacer es crucificarlo, porque personas como este no añaden nada a la humanidad. Y pensando así, como dice el libro de Hechos, mataron al santo y al justo, y la Biblia dice, al autor de la vida. ¿Quién era el que estaba ahí en ese cuerpo? ¿Quién era el autor de la vida? ¿Quién es el autor de la vida? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cuando Cristo está en estado de gloria como Dios, Él dijo estas palabras. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién lo dijo? No, pero Señor, Dios dijo, sí, pero Él vino en la humanidad para que pudiera morir, porque de otra manera no puede. ¿Por qué tú crees que se engañó? Y vino y se vistió de debilidad. ¿Eh? ¿Por qué razón se vistió de debilidad? ¿Quién le puede meter las manos al omnipotente? Nadie. Así que se hizo carne y se encarnó para poder ¿qué? Pagar y saldar una cuenta que tú y yo nunca podríamos pagar. ¿Quién es rico? Dios. Él puede pagar tu deuda, pero tú nunca podrás pagar tu deuda. Mire, hermano, esto está terrible. Esto se pone bueno. Aleluya. En nuestra cultura, el pecado ya no se considera un problema. Aunque algunas personas admiten haber cometido errores o haber estado equivocados, son muy pocos los que se están dispuestos a decir hoy día, es pecado. Que se paran como aquel hombre en el templo, dice, Señor, es pecado, he hecho lo malo, sé propicio a mí, el pecador. El Señor, sin embargo, escuche bien, Dios siempre ha tomado el pecado de la misma forma, de manera seria. Y fue tan seria que tomó el pecado que para salvar al hombre, ¿a quién envió? A su Hijo. Se hizo hombre, vivió entre nosotros, cumplió la ley por nosotros, anduvo en justicia por nosotros
y luego murió por nosotros. Así de serio es el pecado para Dios. Y no de cualquier otro, del unigénito. ¿Cuán serio es el pecado para Dios? Así de serio. Mire, hermano, hasta que no aprendamos a ver las transgresiones como Él las ve, nunca podremos entender lo que pasó en la cruz. Tiene que empezar a pedirle a Dios, déjame ver la maldad como tú la ves. Cuando se le permitió al profeta Isaías ver la majestad de Dios, ¿qué fue lo que él vio? Su iniquidad, su maldad. Se arrodilló delante de Dios y dice, Señor, soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. Dios le mostró la maldad de su corazón. ¿Pero para qué? ¿Para qué le mostró la maldad de su corazón? Se arrepiente, confiesa su culpa, y ¿qué hizo Dios después? Es quitada tu culpa. Le dijo, es quitada tu culpa. Mientras no haya reconocimiento, no va a ser quitada la culpa. El hombre, para ser salvo, antes de pedir perdón, tiene que ponerse de acuerdo con Dios en que ha pecado y que tiene labios y corazón inmundo. Mientras no lo haga, mientras se crea que está al mismo nivel que Dios, que Él no ha hecho nada malo, que Él no le ha hecho nada a nadie, el hombre permanecerá en pecado, porque no se ha puesto de acuerdo con Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará. Gloria a Dios. Es decirle, ¿qué verdades profundas de la palabra de Dios? Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que tú hagas que esta palabra penetre en nuestro corazón. Reconozco mi debilidad y mi inhabilidad para explicar bien tu palabra. Pero, Señor, ayúdame en tu gracia para poder exponer tu verdad de manera clara, que entre, que penetre, que rompa barreras y que salve al hombre perdido. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Señor. Me humillo ante tu presencia y tu majestad, oh Cristo. Jesús. La cruz fue la respuesta de Dios a un terrible dilema. Debido a que el Señor es santo y justo, Él odia el pecado y debe responder con castigo e ira. Escuche bien. Él debe responder justamente con castigo e ira. Pero Él ama al hombre. ¿Qué voy a hacer? Él quiere reconciliarlo con sus hijos. Así que desde el tiempo antiguo, el Señor desde la eternidad pasada había ideado algo para ti. No crean que Dios fue tomado de sorpresa. La cruz de Cristo fue el lugar donde la ira de Dios y su amor colisionaron. El lugar donde chocaron. La única manera de salvar al pecador del castigo eterno es dilucidar un plan donde Dios pudiera perdonar al pecador sin comprometer su santidad y su justicia. Y no había forma de obviar las transgresiones. Su ira santa y justa tenía que ser derramada, ya fuera en nosotros o en un sustituto. En nosotros se derrama o en un sustituto. Si se recibe a Cristo, ¿se derrama en quién? En Cristo. Si no se recibe a Cristo, ¿en quién se derrama? En nosotros. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Esto dijo quién? Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¡Qué terribles palabras!
pero verdaderas palabras. Ojalá el Señor abra nuestros corazones a esta verdad. Así que solamente había un sacrificio perfecto que pudiera cumplir los requisitos de un Dios perfecto y justo. ¿Quién es el único que puede cumplir con los requisitos de Dios? ¿Quién? Dios. Y por eso envió a quién? A Dios, el Hijo. Porque las riquezas del Padre y del Hijo, ¿quiénes son? Son iguales. A Dios el Hijo. No. La Biblia dice que en Él estaba la plenitud de la deidad. Hay una doctrina del año 300 llamada arianismo. Es una doctrina declarada por la Iglesia de Jesucristo como herejía desde aquel tiempo. Y muchos aún en este tiempo la predican y no saben que es herejía declarada por toda la cristiandad. Y es decir, que cuando Cristo fue a la cruz, su divinidad desapareció y solamente murió un hombre solo. Eso es herejía según la Escritura. Allí murió el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Si usted no sabía eso, le recomiendo que se meta en esa enseñanza y la estudie. Arianismo, de un señor que se llamaba Ario. Muchos cristianos han llegado a la misma creencia porque cogen un versículo u otro, le dan una interpretación y se olvidan del resto de las Escrituras. Jesucristo, el Hijo de Dios, en gloria fue el que dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto. Y ahí ya no estaba Él. Estaba como quien. Él fue, y Pedro dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Piensen en esto. Y yo les recomiendo que estudien sobre este punto. Los que tengan internet, busquen ahí, gratis, información, comentarios, cientos de comentarios, estudien sobre algo. Los que no tengan, vayan a... No estoy haciendo promociones, por alguna uso algo que debería cristiano. Y lean sobre ello, sobre el arianismo. Es importante. ¿Para qué? Para que no prediquemos el error sin darnos cuenta. Porque si yo les enseño a ustedes una mentira y les enseño a creer en una mentira, ustedes van a pasar esa mentira para el frente. Y la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que enseñas. Haciendo esto te cuidarás a ti mismo y a los que te vienen. Y créanme, yo amo a mi Señor, pero yo tiemblo ante su presencia. Amén. Me importan mucho sus almas y también la mía. Me importa mucho su vida y también mi cabeza. Mi hermano. No sé qué es lo que predican. Después, es una realidad lo que dicen todos los tiempos. Solo la omnipotencia puede sufrir de sopetón el golpe sempiterno de la omnipotente y eterna ira de Dios. Así que Dios envió ¿a quién? A Dios el Hijo, hecho hombre. Porque solo la omnipotencia puede resistir el golpe de la omnipotencia. Porque allí Jesucristo no tan solo recibió los azotes y el desprecio de los hombres. La Biblia enseña que el Señor también, como es santo y justo, tuvo, por ser un juez justo y santo, que arremeter contra su Hijo. ¿Por qué usted cree que Jesucristo tembló? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto va a estar caldoso. Solamente la omnipotencia. El pecado fue castigado. La justicia divina fue satisfecha. Ahora Dios podía perdonar al hombre pecador sin comprometer su carácter santo y justo. Su ira fue derramada sobre su Hijo para que su amor y perdón fuesen derramadas sobre ti.
Escuche bien, su ira fue derramada sobre su Hijo para que su perdón y amor fuese derramado